muy mala, tal vez no tiene dinero, su mamá lo golpea, su pareja lo humilla, vive en un contexto bastante malo, no se quiere levantar de la cama, no se puede bañar, no puede, todo está mal. Y una persona con depresión que, bueno, tiene todo bien, va a trabajar, tiene pareja, está bien en su casa, pero siente un vacío emocional, un vacío muy fuerte y no tiene motivación para vivir. Dos personas con depresión, ¿se les trata de la misma forma? Esa es una problemática, por ejemplo. Aquí vemos la crisis del modelo médico y la necesidad de nuevas terapias. ¿Qué es el modelo médico? El hecho de tratar los problemas mentales o los problemas de salud mental como lo harías con una enfermedad. O sea, así como tú puedes tener, no sé, cáncer, puedes tener depresión. ¿Son lo mismo? Tal vez. Veremos. El modelo médico ha sido históricamente la base de la psiquiatría y la psicología clínica, entendiendo los trastornos psicológicos como enfermedades similares a las físicas como una causa interna, déficit químico o estructural en el cerebro. ¿Qué se puede tratar con medicamentos o técnicas específicas? Sin embargo, este enfoque ha mostrado múltiples limitaciones, generando una crisis que ha impulsado la búsqueda de alternativas más efectivas y realistas. Vemos, por ejemplo, la dependencia de los sistemas diagnósticos tradicionales. A pesar de haber mejorado la fiabilidad del diagnóstico, es decir, que distintos clínicos pueden coincidir en el mismo diagnóstico, o sea, tienes ciertas características, entonces tienes depresión, pum, o tienes TLP, o tienes ansiedad. Estos sistemas han simplificado el exceso de Estos sistemas han simplificado el exceso de los trastornos. Como digo, no tienen en cuenta las muy diferentes variables que podrían estar afectando a la persona con un mismo síntoma, no, con un mismo diagnóstico, reduciéndolos a listas de síntomas observables sin considerar la complejidad de la experiencia humana. Esto ha llevado a un aumento en el número de diagnósticos, creando etiquetas poco útiles que no reflejan con precisión lo que le sucede a los pacientes. Es que, sinceramente, los diagnósticos son descriptivos, ¿no? Son descriptivos de lo que sería tus síntomas observables. Si cumple con ciertos síntomas, entonces tienes este diagnóstico. Pero no explican nada al final, no explican la historia de vida del paciente, no explican qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, no explican nada. Solamente te ponen una etiqueta con la cual te pueden dar una serie de tratamientos que están en un manual. Que puede ser útil, sí, bastante útil, pero también tiene sus limitaciones. Los modelos actuales no han permitido identificar dianas moleculares claras. La idea de los desequilibrios químicos en el cerebro ha sido utilizada más como un eslogan de marketing que como una base científica sólida. Por ejemplo, la teoría del déficit de serotonina en la depresión ha sido ampliamente difundida, aunque nunca ha existido evidencia concluyente que la respalde. De hecho, la medicación antidepresiva ha funcionado más como un alivio sintomático que como un tratamiento basado en una causa biológica específica. Sí, también se ve mucho de que en el tema de la farmacología, los fármacos atienden al síntoma, más no al problema real. Te ayudan a bajar ciertos niveles de tus síntomas, pero el problema sigue ahí. Te vas a seguir sintiendo mal. Si dejas la medicación, te vas a seguir sintiendo mal. Entonces, ¿cómo podemos trabajar realmente en lo que sería el problema, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que una persona pueda sentirse mejor realmente? Ya. Algo también importante, que también está en el libro, pero no le he puesto en la PPT porque sí, es el hecho de que los diagnósticos, sí, muchas veces estigmatizan más de lo que ayudan, porque a veces las personas pueden sentir que tienen una cosa y sentirse que son eso. O sea, no es que yo tengo depresión, estoy pasando por un momento de depresión, es que yo soy la depresión, yo soy depresiva y yo voy a ser depresiva toda mi vida. Es parte de mí o parte de mi personalidad ser depresiva. O, por ejemplo, con el TLP. Yo tengo TLP, entonces soy una mala persona, soy demasiado emocional, le hago daño a todos, nunca voy a poder salir de aquí porque es lo que me tocó vivir y ya está. Entonces, también puede ser de cierta forma para algunas personas que puedan como que usarlo, el hecho de tengo TLP y perdón si te hice daño, pero es que tengo TLP, porque se fusionan con su diagnóstico. Entonces, es también estigmatizante ese hecho, pues, ¿no? El verlo de una forma médica, como tener una enfermedad y no como su contexto, ¿no? De estás cometiendo tal vez este u otro problema que podría causarte problemas en tu vida diaria, estás haciendo cierta conducta que podríamos mejorar, ¿no? Entonces tienes
TLP. Y las personas a veces se pueden quedar solo con ello. Aquí vemos algunos cuadritos que estaban en el libro, que habla acerca del modelo médico como tal, ¿no? Dentro de lo psiquiátrico y farmacológico, dentro de la psicología y una propuesta del modelo contextual. Por ejemplo, en la explicación vemos de que lo psiquiátrico normalmente tiene que ver con algo neurobiológico, como algo que es en las conexiones neuronales, en los procesos químicos, las estructuras, etc. Y para esto se usan los fármacos, ¿no? Para reducir la serotonina, para controlar otras cosas, otras estructuras y conexiones neuronales. Mientras que en la psicología, de la misma forma, se ve lo que sería estructuras y procesos cognitivos en la terapia cognitiva. Sería como un símil, ¿no? Una analogía de algo que está en tu cabeza y que se va a malograr, por así decirlo, como veremos a continuación. El mecanismo sería una avería interna, circuitos defectuosos, desequilibrios químicos en la regulación de los procesos neuroquímicos del cerebro, en lo psicofarmacológico, y en lo psicológico, dentro de la terapia cognitiva, habría una avería interna. De igual forma, hay algo que está mal, hay algo que está corrupto, algo que está funcionando mal, algo que se malogró dentro de tu cabeza. Una disfunción cognitiva, por ejemplo, esquemas depresógenos, que sería como que ya estás predispuesto a tener depresión si es que tienes este tipo de disfunciones cognitivas en tu cabeza, pues, ¿no? Entonces, hay algo que está mal. Pero desde el modelo contextual vemos de que se maneja una psicología más interactiva, de ver cómo funciona, cómo está interactuando el entorno contigo, que se hace mucho lo que sería el análisis funcional de la conducta, ¿no? Ver qué es lo que desencadenó tu conducta, qué es lo que pensaste, qué es lo que hiciste y qué consecuencias tuvo a corto y largo plazo. Porque tal vez a corto plazo me corté y a corto plazo me sentí más tranquila y reforcé mi conducta. La próxima vez que me sienta mal lo voy a cortar porque me hace sentir más tranquila. Pero a largo plazo o a mediano plazo es algo que te esté acercando a lo que tú quieres, a tus metas, tus valores, etcétera, que yo voy a tocar más adelante. De cierta forma lo trata así, ¿no? Trata el contexto, trata las contingencias que hay en una persona, más que simplemente decir, esto está en tu cabeza, es algo que te está pasando en tu cabecita, y que no puedes ver y que no puedes entender de cierta forma la parte mental. Y ya. En cuanto a mecanismo, vemos de que no hay un mecanismo, simplemente es una condición humana. No hay conductas malas, no hay conductas desadaptativas. Todas sus conductas, en el modelo contextual, tienen un porqué. Son una respuesta a algo y tienen sentido, son válidas. Porque si yo reacciono de una mala manera frente a algo, es porque antes lo he necesitado para adaptarme al medio. Por ejemplo, si en mi casa me golpeaban y yo tenía que protegerme o golpear también o gritar también para poder defenderme, y luego alguien en el trabajo, en el colegio viene y me intenta hablar fuerte o se pone un poco tensa la situación y yo grito o lo golpeo, es una situación que está afectando a la otra persona, pues, ¿no? Que se podría considerar como mala, pero tiene sentido dentro de mi historia. Dentro de mi historia tiene sentido porque yo antes necesité adaptarme a mi medio de cierta forma y es lo que he aprendido, es mi proceso de aprendizaje. Es una condición humana, no es que estoy mal, no es que estoy enfermo, no es que hay algo averiado en mi cabeza, es que yo he aprendido a vivir así y se puede mejorar. No digo que esté así y ya me quedo así y golpeo a toda la gente que ve en la calle. No, obviamente para eso viene esa terapia. Entonces, vemos por esa parte y en cuanto al tratamiento, en lo psicofarmacológico, vemos que la medicación supuestamente específica, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, estabilizadores del humor, supuestamente para cada condición que tú tengas, tenemos un fármaco especializado para ti. Toma, pum. Que eso es más en la teoría que en la práctica, ¿no? Porque al final, como decimos, los diagnósticos son muy amplios como para reducirlos a una vida, pues no, o sea, una vida es mucho más compleja que un diagnóstico y no hay tantos medicamentos para tantas formas de vida. ¿Ayudan los medicamentos? Sí, pero no deberían ser lo central. Como decimos, tratan síntomas, más no problemáticas reales, o sea, problemáticas más complejas. Luego vemos que en la terapia cognitiva tiene técnicas específicas, por ejemplo, la reestructuración cognitiva para esto y lo otro. Principalmente la reestructuración cognitiva es lo que más se usa, pues, ¿no? Porque se habla mucho de los pensamientos y de cómo te afectan o cómo afectan tu conducta. Y en el modelo contextual vemos de que no hay técnicas específicas, sino principios generales, aceptación y activación. La aceptación, que ya voy a explicar más adelante, es aceptar, validar que estoy pasando por esto,
también, tal vez tengo TLP, tal vez tengo depresión, y está bien. Estoy pasando por esto y no tengo por qué sentirme culpable por estar teniendo un problema, por estar sintiéndome mal, por sentir tal vez que soy un problema. Está bien todo, está válido, es válido todo. Pero eso no significa que me voy a quedar ahí. Yo estoy viniendo a la terapia porque yo quiero cambiar. Ahí está la activación. Se presenta como activación, acción o cambio. De esa forma siempre se presenta. Pero es lo mismo. El hecho de realizar un cambio. De estoy aquí y está bien que estoy aquí. Tal vez no sé comunicarme, reacciono mal, tengo conductas que considero que son malas. Pero está bien, porque yo he aprendido a vivir así. Porque esto tiene sentido dentro de mi vida, dentro de mi historia de vida, tiene sentido cómo estoy actuando. Pero yo no me voy a quedar aquí. Yo voy a cambiar. Y voy a hacer todo lo posible por cambiar. Entonces tenemos estas dos grandes variables, grandes cosas dentro del modelo contextual, que dirigen todo realmente. Y en cuanto a su eficacia, vemos de que se daría la eficacia de los farmacológicos si hay una reducción de síntomas. Está bien, cumplimos. No importa si sigues sintiendo que tu vida es una caca, no sé qué. Si bajaron tus síntomas de, no sé, TOC, te curaste. Lo psicológico es lo mismo. Si bajaron tus síntomas y ya no entras dentro del diagnóstico, curado. Pero en el modelo contextual no es así. En el modelo contextual se busca cambiar la relación de los síntomas, es decir, que ya los puedas percibir como algo, tal vez no positivo, sino como algo válido, que puedes seguir trabajando. Y también lo principal, creo que en el modelo contextual, en eficacia, sería el hecho de que comiences a apreciar tu vida, comiences a vivir una vida que merezca ser vivida. El hecho de que puedas despertarte por la mañana, sentirte tranquilo, ir a trabajar porque te motiva ir a trabajar, porque estás haciendo un trabajo que te gusta, porque estás haciendo las cosas que te gustan. Incluso si estás en momentos tristes, porque lo que buscamos en la contextual no es que nunca estés triste o que siempre estés feliz, eso ya sería manía, por ejemplo, sino que sepas enfrentarlo, sepas relacionarte con esos sentimientos. Por eso ahí habla de cambiar las relaciones con los síntomas o con los pensamientos en general. Puedes estarte sintiendo triste, pero saber de que es algo normal, algo que le pasa a todos y tener las técnicas necesarias para poder enfrentarlo y no sentirte peor, pues, ¿no? Gatito. Y así, ya. Hasta aquí, ¿queda alguna duda? Flox lo mejor, es verdad. Alexander Rivera. Muchos me hablan. Ya. Si no hay dudas, yo continúo, porque estoy diciendo muchas cosas. ¿Qué horas son? 7, queda una hora. Ya. Me faltan un montón de PPTs. Ya. Crisis del modelo médico y la necesidad de nuevas terapias. Sí, ya. Variables del modelo médico de enfermedad. Sí. En el modelo médico, las enfermedades mentales, se les considera o se les cataloga dentro de diferentes variedades, como podría ser infecciosa, traumática, orgánica, sistémica o metabólica. Que de cierta forma, la metabólica también está dentro de la sistémica. Eso me dejó un poco la... y el biopsicosocial, que es como el más aceptado. Vamos a ir diciendo por qué está mal una por una. No mentira. En la infecciosa vemos esa acá no me ayuda mucho. Voy a leer más de lo que yo puse. El hecho de que hay algo infectado, algo que está mal, algo que se ha corrompido dentro de tu cabeza, no dentro de tu mente. Hay un virus en tu cabeza que se debe curar. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí habla de la vulnerabilidad al estrés como analogía de cierta forma, ya que el estrés actuaría como un virus. El estrés es un virus que viene y se mete en tu cabeza, que se activa en personas vulnerables. Por ejemplo, cuando tienes una gripe, si estás con el sistema inmunológico bajo, se te va a meter y te vas a enfermar. Si estás con un buen sistema inmunológico, la gripe va a venir, no va a pasar nada y te va a ir. Ya. Lo mismo con el modelo infeccioso, ¿no? El estrés es el virus y tú, persona vulnerable porque estás triste, se te mete paz y ahora tienes estrés. Ya. Ese es el modelo infeccioso. Es una forma de ver las enfermedades. Luego tenemos el modelo traumático, que creo que es uno de los más conocidos. El hecho de que el trauma es como una lesión invisible en el cerebro, ¿no? Ahí vemos todas las cosas que sacan de neuroimágenes, de que sufrió como que un problema, ¿no? Que ya es orgánico, que está en tu cabeza, por ejemplo, el maltrato intrafamiliar prolongado. ¿Cómo se llama? En el trauma complejo se ve en neuroimágenes que hay una afectación
del sistema nervioso, bueno, del sistema nervioso no, del cerebro, de la activación cerebral, más que nada, y vemos de que se apaga en ciertas áreas, pues, ¿no? De cierta forma se disocian, algo así, para poder enfrentar ese trauma. Se ve como algo traumático, algo que impacta en tu vida, que deja huella, que, no sé, son experiencias traumáticas como tal, ¿no? Por ejemplo, el estrés postraumático es como algo que vino, te chancó y te quedaste ahí como que mal, pues, ¿no? Y ahora estás traumado de manera mental, creo que es lo más entendible porque se usa mucho el término de trauma. Luego vemos a nivel orgánico, ay, me están llamando, me lo he inventado. A nivel orgánico vemos problemas en el cerebro, en los neurotransmisores, en la estructura. Aquí se habla mucho, ¿no?, de la depresión, por ejemplo, que es un problema en la serotonina. Sería algo más orgánico, ¿no? En las conexiones cerebrales también. El sistémico habla, por ejemplo, de sistemas como el metabólico, como el sistema nervioso, todo el sistema del cuerpo y cómo interactúa entre sí. Habla de que todo el cuerpo actúa o se conecta, un sistema que comprende los trastornos. Por ejemplo, en el modelo bipolar habla de que en el trastorno bipolar hay una inflamación en las diferentes partes del cuerpo, algo así, en la sangre, y por lo que también hay una inflamación del cerebro, en ciertas áreas del cerebro, que tiene que ver con diferentes áreas. Lo mismo en la esquizofrenia, también habla de la inflamación. No lo entiendo muy bien, de verdad, pero es otra forma de entenderlo también. El síndrome metabólico es lo mismo que la sistémica, pero solo se enfoca en el área metabólica. Por ejemplo, habla de la esquizofrenia, que podría ser un problema que no esté solo en el cerebro, sino también en el metabolismo y todo ello. That's it. Y el modelo biopsicosocial, que es el más aceptado dentro del modelo médico, porque ya considera, ¿no?, lo bio, lo psico y lo social, porque hasta ahora todos los aquí solo consideran la parte bio, solo se quedan hasta ahí. Pero en el biopsicosocial se quiso hacer como que una propuesta para poder abarcar todo, ¿no? Lo biológico, lo psicológico, mental, y lo social, el contexto. Y como dice el autor, de cierta forma es un discurso en salud mental, porque en la práctica no se lleva a cabo de esta forma, ¿no? Se menciona lo psicológico y lo social, pero se ignora en la intervención real. Y se dice, por ejemplo, en el libro decía que sería un modelo bio, porque se centra mucho en lo biológico, se centra mucho en los neurotransmisores, se centra mucho en el cerebro, se centra mucho en la neuroimagen, y deja bastante de lado lo psico y lo social. Este tipo de modelos se supone que es el que está en los hospitales, en la parte psiquiátrica principalmente, pero como decimos, se ignora bastante lo demás. Se tiene mucho énfasis en lo biológico, en la serotonina, en la dopamina, en el cortisol y todo ello, pues, ¿no? Porque de cierta forma se tiene esa creencia, ¿no?, de que mientras más, para hacer la psicología más científica, tiene que ser más biológica o más neurocientífica, pues, ¿no? Que es justo lo que voy a hablar aquí. Justo en una entrevista de Froxán hablaba de esto, ¿no?, de que la psicología durante muchos años quiso hacerse ciencia haciéndose biología, y ahora la psicología, con su complejo de inferioridad, quiere hacerse ciencia haciéndose neurociencia. Es una frase que yo escuché hace tiempo en esta ponencia. Yo les recomiendo mucho que vean las ponencias, así, las charlas de Froxán, que hay varias en internet que duran 1 o 2 horas. Por ejemplo, en Ingrama hay varias, y también en Ítaca, creo que es otra. También hay varias como entrevistas de Froxán, que son bastante interesantes. Es bastante interesante lo que tiene que decir. Bueno, ahorita les explico esto, pero aquí, por ejemplo, vemos cómo se explicaría, ¿no?, desde el modelo médico una enfermedad mental, que puede tener un agente etiológico, infeccioso, traumático, tumoral, genético, una condición orgánica, celular, orgánica, sistémica, multiorgánica. Aquí con la sistémica, pues no. Manifestaciones clínicas como síntomas, signos o síndromes, y una resolución médica, que sería un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico. Esta es la forma médica de ver los trastornos o los problemas de salud mental, pues, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Froxán habla acerca de una analogía, ¿no?, a lo que sería el tema de tener como un cerebrocentrismo, que, por ejemplo, decía que su carro, hubo un tiempo que lo compró, se le malogró, y decía, ¿por qué está malogrado si lo acabo de comprar? Fue al lugar donde lo compró y lo revisaron todo, le dijeron que todo estaba bien, pero lo único que estaba mal era una arandela, que es esta cosita,
que va en las tuerquitas, una arandela que estaba mal puesta, pues, ¿no? Que estaba sueltita. Entonces, en la batería estaba mal puestita y hacía que la conexión no fuera bien, por lo que no prendía el carro. Y decía Froxa, ¿no? Es la arandela la que causa el movimiento del coche, aunque sin arandela apretada el coche no ande. De esa forma es una analogía del cerebro, ¿no? Es el cerebro el causante de la conducta, de la problemática, etcétera, aun cuando el cerebro está mal o bien. Entonces, de esa forma, ¿no? Sería como una analogía, así decirlo. Ya. En respuesta a todo esto, todo lo que tiene que ver con el modelo médico, biológico, neurocientífico, nace lo que serían las dimensiones transdiagnósticas como una respuesta. Hay muchas más dimensiones transdiagnósticas, puse algunas, pero bueno. En contraste con esta visión neurocéntrica, la psicología clínica ha explorado otras alternativas, como el uso de dimensiones transdiagnósticas en lugar de diagnósticos fijos. En lugar de dividir a los pacientes en categorías como depresión o ansiedad, este enfoque busca factores comunes en distintos problemas psicológicos. Este enfoque permite comprender los trastornos como experiencias humanas comprensibles dentro del contexto de cada persona, en lugar de verlos como fallos internos o enfermedades médicas. Claro. Es lo que dice, pues, ¿no? Se busca un enfoque que tenga unos factores que se presenten en los diferentes diagnósticos que actualmente existen, pero que sean determinantes para la conducta que se está realizando, en los cuales puedas realmente trabajar, pues, ¿no? Y se intenta ver a la persona más como una persona humana dentro de su contexto, dentro de las diferentes cosas que puede tener, en vez de verlo como un fallo, como algo que está mal, como una enfermedad mental. Se intenta verlo como una persona, un humano, en una condición humana, que ha pasado por cosas que han desembocado en su situación actual, pues, ¿no? Y de esta forma, aquí tenemos algunas, por ejemplo, la evitación experiencial, que es bastante importante, que se refiere a la tendencia a evitar pensamientos, emociones o sensaciones incómodas, incluso cuando esto interfiere con su vida cotidiana. Por ejemplo, alguien que no va a una fiesta porque le da miedo, porque tiene fobia social, está evitando. Evitación experiencial. Ahí puse un ejemplo que no había visto. Pero bueno, ya, eso. Una persona con ansiedad social evita reuniones para no sentir vergüenza, lo que refleja su miedo al rechazo. Luego tenemos la inflexibilidad psicológica, que por ejemplo en ACT, terapia de aceptación y compromiso, creo que es lo principal que intenta tratar, el hecho de la inflexibilidad psicológica, que es la incapacidad de adaptarse a las circunstancias o cambiar la manera de actuar ante el malestar. Por ejemplo, alguien con depresión que solo busca sentirse mejor antes de hacer cambios en su vida, en lugar de actuar a pesar de su estado emocional. Ya. Luego tenemos las dificultades de regulación emocional, que son bastante entendibles, ¿no? Se refiere a dirigir la atención constantemente hacia uno mismo, analizando cada pensamiento o sensación. Y ya. Una persona con trastorno de pánico que monitorea constantemente su frecuencia cardíaca, aumentando su ansiedad. Eso no sé si está bien. Intolerancia a la incertidumbre y relación a preocupación excesiva. Ya. Hay muchos más que ya pueden ir revisando. Por ejemplo, creo que hay un cuadrito en el libro que también explica varios de ellos, pero no quiero alargarme. Mi gato está que rompe todo. Ya. Respuestas desde las terapias contextuales. ¿Cómo responden las terapias contextuales a todo esto? A toda esta problemática. Me pasé. ¿Dónde está? Ya. En este contexto emergen las terapias contextuales que se alejan del modelo médico y ofrecen una alternativa más realista y humana. En lugar de centrarse en erradicar síntomas, estas terapias buscan modificar la relación que la persona tiene con su malestar. Este tipo de intervenciones se enfatizan en la flexibilidad psicológica, ayudando a las personas a vivir con sentido a pesar de su malestar. Por ejemplo, tenemos mucho esta analogía, esta metáfora de las hojas en un río. El hecho de que no se vean a los pensamientos como enemigos que hay que eliminar, sino como cosas que están fluyendo, ¿no? Pensamientos que están fluyendo. Por ejemplo, nos decían, imagínate que en tu mente hay un río corriendo, y en ese río corren hojas. Esas hojas son tus pensamientos, y están pasando. Tú no eres esos pensamientos no te definen ni definen la realidad. Son solo pensamientos, son solo hojas que van pasando por el río, y te pueden decir muchas cosas, pero eso no influye en cómo tú eres, en cómo tú actúas, ni en cómo es la realidad que existe, ¿no? Puedes decir, soy un inútil.
bueno, estoy teniendo un pensamiento de que soy un inútil. Ese pensamiento no me define, ese pensamiento no define lo que los demás piensan de mí. Es solo un pensamiento que está pasando. Y ya. La persona aprende a dejar fluir esos pensamientos, sin tratar de aferrarse ni tratar de controlarlas. ¿Por qué? Porque veíamos, por ejemplo, que en la TCC se maneja esta metáfora, ¿no? Del elefante rosado. Te digo, no pienses en un elefante rosado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que va a pensar tu cabeza al instante va a ser un elefante rosado, porque lo acabo de pensar, porque lo acabo de decir, perdón. Entonces, de cierta forma, el hecho de decir no soy inútil no quita el inútil del pensamiento, pues, ¿no? Y de cierta forma, el estar todo el tiempo diciéndote no soy un inútil, tengo que pensar que no soy un inútil, y luego puedes hacerte sentir culpable también. ¿Por qué sigo sintiéndome así si yo ya llevé terapia, esto no debería estarme pasando, etcétera? Entonces, lo que intentamos hacer en las terapias contextuales no es cambiar el pensamiento, sino cambiar la relación que tenemos con este pensamiento. En vez de decir, no soy inútil, podemos decir, no, estoy teniendo un pensamiento que soy inútil, esto no me define. Es un pensamiento que está pasando y va a pasar. Y de cierta forma, esto se trabaja con bastantes actividades poco a poco durante la terapia, pues, ¿no? Y ya. A ver, pasamos ahora a las respuestas. Además, el enfoque contextual considera que los problemas psicológicos no existen en el vacío, sino que están moldeados por la historia de aprendizaje y el ambiente del individuo. Es lo que les decía, todos son cosas adaptativas, son cosas que has aprendido en tu vida, que te han servido en algún momento con las que has aprendido a vivir, pues, ¿no? Por ejemplo, alguien con fobia social pudo haber aprendido que cometer errores es inaceptable, porque en su infancia fue castigado por hablar en público o por expresarse de forma inadecuada, por ejemplo, en su casa, digamos. En lugar de centrarse en reparar la mente de esta persona, las terapias contextuales buscan modificar los patrones de comportamiento y ayudar al paciente a relacionarse de manera diferente con su entorno. Por eso tengo esta pequeña fichita de lo que sería un análisis en cadena para esta situación. Como dije, aquí se usa mucho el análisis funcional de la conducta. Este es un análisis en cadena, porque es el que más conozco, que es se usa principalmente en DBT, si no me equivoco. Pero es bastante útil para comprender las conductas que están sucediendo, comprender las contingencias, comprender los reforzadores y cómo poder cambiarlo, ¿no? Aquí abajito también está cómo cambiar en cada partecita. Por ejemplo, no, están feos los números, están desordenados. Lo voy a arreglar. Tengo un problemita. Esa. Ya. Por ejemplo, vemos el factor de vulnerabilidad, que sería qué es lo que vuelve a la persona más susceptible al evento desencadenante. Puede ser, por ejemplo, factores biológicos, factores de historia personal y muchos otros factores que predisponen a la persona a actuar de cierta forma también. Por ejemplo, si es que no ha dormido bien, si es que no ha comido bien, si ha venido de un momento estresante en el trabajo y luego llega a su casa y su mamá le dice algo y explota, pues no. Son factores de vulnerabilidad de cierta forma que te predisponen a que el evento desencadenante cause la conducta. Entonces, en este caso de la persona que le da miedo, no sé, que sí exponer, creo, fobia social, le da miedo tal vez interactuar con otras personas porque antes ya ha sufrido tal vez bullying, tal vez humillaciones, el factor de vulnerabilidad podría ser, por ejemplo, su factor, su historia de vida, ¿no? El hecho de que ya ha sufrido bullying en el pasado, se han burlado de él, entonces ahora tiene miedo de que le vuelva a pasar. Es algo que ya está con él, pues, ¿no? Que también se puede trabajar con el entrenamiento en habilidades. El desencadenante es, si este evento no hubiera ocurrido, hubiera realizado la conducta objetivo, que en este caso podría ser, por ejemplo, tiene que iniciar una conversación y se va corriendo al baño a llorar porque tiene miedo de que lo juzguen. Ya, esa sería la conducta. ¿El desencadenante cuál sería? El desencadenante tal vez sería el hecho de que ha llegado al lugar y ha visto muchas personas, ¿no? ¿Qué ha pasado entre el momento que llega al lugar, ve muchas personas, y el momento que se va al baño a llorar? Ese sería el enlace. El enlace es qué es lo que pasa entre el evento desencadenante y la conducta. Más que nada son emociones y pensamientos, la conexión entre estos dos, pues, ¿no? Entonces, llega al lugar, ve a las personas y comienza a pensar, me voy a equivocar, se van a burlar de mí, seguramente están viendo mi ropa, seguramente están viendo mi pelo, seguramente están pensando de que me veo mal, seguramente, etcétera, etcétera, y emociones, ¿no? Siento miedo, siento tristeza, siento ansiedad, siento, etcétera, pues, ¿no? Y ya la conducta sería como tal el hecho de correr al baño, encerrarse y ponerse a llorar. Okay. Entonces, esa sería su conducta. Y para explicar la conducta, obviamente tenemos que explicar frecuencia, duración e intensidad.
¿Con cuánta frecuencia ocurre esto? ¿Cada vez que tiene que enfrentarse a un evento social pasa esto? ¿O solo pasa en determinados eventos? También habría que ver cuál es el factor determinante de esto, pues, ¿no? Y creo que para el evento desencadenante también se usa estímulo discriminativo, no me acuerdo. Pero bueno, la duración, cuánto tiempo estuve en el baño llorando, porque no es lo mismo que haya entrado al baño y haya llorado 2 minutos a que se haya pasado todo el día en el baño llorando. Hay una diferencia grande ahí, pues, ¿no? Y la intensidad, no es lo mismo que se haya metido al baño y se haya quedado sentado llorando nomás, a que esté llorando así, y un montón. Todos esos factores influyen, ¿no? En lo que sería el análisis. Luego vemos las consecuencias a corto y mediano plazo, que es también de lo que hablaba antes. Por ejemplo, en el tema de cortarse, yo había dicho, pues no, de que a corto plazo me sirve, y dices, sí, está bien, reforzando la conducta, pero a mediano plazo no se orienta a lo que tú quieres. En este caso igual, por ejemplo, la consecuencia a corto plazo sería que se siente tal vez más tranquilo después de haber llorado en el baño y tal vez se va a su casa, y al irse a su casa ya no se enfrenta hacia una evitación experiencial de lo que sería interactuar con sus compañeros, ¿no? Entonces ya no se enfrenta a esta problemática que le causa tanto miedo, se siente tranquilo, se va a su casa, está de pana, se reforzó la conducta. La próxima vez que vea un evento así, otra vez me voy a ir a llorar porque ahí me siento más tranquilo que estando con esas personas. Pero a largo plazo no refuerza su conducta, porque, bueno, a medio plazo, porque a largo plazo ya sería, pues, a mediano plazo no refuerza su conducta, porque a lo mejor esta persona tiene pensamientos de que quiere interactuar, quiere tener amigos, quiere salir con ellos, quiere ser una persona normal, digamos, puede tener estos pensamientos que podrían guiarlo, ¿no? El hecho de ser una persona más sociable, no tener esta problemática, poder enfrentarse a ellos, poder tener amigos, eso es lo que esa persona quiere. ¿Y a mediano plazo está logrando eso? No, a mediano plazo no se está conectando con sus metas. Entonces la persona va a seguir estando sola, va a seguir sin tener amigos porque no se enfrenta a ello. Y se va a sentir peor, va a sentirse más, tal vez miserable, tal vez inválido, triste en general. Entonces ahí vemos un análisis de la conducta, pues, ¿no? Donde una conducta pues no estar alineada con sus metas a mediano plazo y por lo cual hay que tratarlo, pues, ¿no? Hay que ayudarlo con diferentes técnicas. Aquí vemos, por ejemplo, 4, ¿no? En el desencadenante, que es el hecho de que se enfrente, aquí decía, ¿no? Por ejemplo, llega y ve a un grupo de personas. Exposición. Llego, veo un grupo de personas y por más de que me sienta horrible, que diga, me voy a morir, voy y lo enfrento. Exposición. Puede ser una exposición progresiva, si es que es algo muy complicado para la persona, o una exposición prolongada. Obviamente, la exposición se da después de darle entrenamiento en habilidades, el hecho de saber cómo respirar, hacer mindfulness, y poder estabilizar a la persona, que se pueda enfrentar a ese lugar, pero con todas las técnicas que ya le di. Primero le doy todas las técnicas y luego que le enfrente. Y luego me comenta cómo le va. Si le fue mal, lo volveremos a intentar. Si le fue bien, chévere. Eso es el desencadenante. En cuanto a los enlaces, tenemos la modificación cognitiva. Como son emociones y pensamientos, básicamente TCC. TCC, pero aplicado en contextuales, pues, ¿no? Que ya tiene otro marco teórico, es otra cosa. Pero es lo mismo. Es lo que digo de que no se invalidan unas a otras como tal. Es decir, tienen marcos teóricos que de cierta forma no son, ¿cómo se diría? No son iguales, son diferentes y muchas veces están en contra en algunas partes. Por ejemplo, en la TCC con las contextuales. Pero hay cositas de las contextuales que se chapa no, hay cositas de la TCC que se chapa el contextual, pues, ¿no? Y de igual forma de las terapias de primera generación. Se chapa las cositas que más sirven, porque no es que no sirvan la terapia, es que tienen un marco teórico diferente. Ya, bueno, X. Y ya. En cuanto al factor de vulnerabilidad, el desencadenante y el enlace, se hace todo lo que es entrenamiento en habilidades. ¿Cuáles son? No me acuerdo. Pero yo sé que es el mindfulness, tolerancia al malestar, entender en medio. Sí, me cuesta. Son muchos. Pero bueno, se hace el entrenamiento en habilidades para que la persona sepa cómo manejarse en su día a día. ¿Cuál es la importancia del entrenamiento en habilidades? El hecho de que la persona tenga habilidades para enfrentar sus problemas, pues, ¿no? Que sepa qué hacer. Por ejemplo, tengo un problema de, ya sea emocional, de identidad, en XXX, y conductuales también. ¿Qué voy a hacer? Tengo esta técnica, esta técnica, esta técnica, esta técnica. Yo he visto un montón de desregulación emocional principalmente porque creo que al menos DBT está bastante orientado a lo emocional, pero hay para también conductuales y otro. En cuanto a lo emocional, por ejemplo, está STOP, está TIP,
hay más, pero ya no sé. Ustedes sabrán, investiguen. Ya. Y en las consecuencias a corto y mediano plazo vemos el manejo de contingencias, pues, ¿no? Que serían los reforzadores. Con las contingencias se refiere a las relaciones entre cada uno de estos factores y cómo se refuerzan o cómo se castigan. Y vemos ello. Ya. Habiendo visto todo esto, con esto lo metí para que sepan más. No tiene que ver. Ya. Por un lado, el modelo médico tradicional tiende a reducir la terapia psicológica a técnicas específicas que buscan modificar pensamientos incorrectos, y esto ha generado un debate en la comunidad científica. Si distintas terapias con enfoques muy diferentes tienen niveles similares de eficacia, ¿realmente funcionan por sus técnicas o hay factores comunes más importantes? Eso es lo que les decía. Estudios han demostrado que la clave de la terapia no está en aplicar una técnica concreta. Todas las técnicas pueden funcionar o pueden no funcionar, dependiendo de la persona también. Sino en factores comunes, como la relación terapéutica o la alianza terapéutica, que es muy importante realmente, la validación emocional, indispensable, y el contexto en que ocurre la intervención. Obviamente, si una persona no pone de cierta forma de su parte, tampoco puedes ayudar mucho, porque la persona es la que está decidiendo por su vida. Pues no, al final tú no vas a cambiar la vida de la persona, sino la misma persona es la que tiene que trabajar en sí misma. Tú le vas a ayudar, tú le vas a dar las técnicas, tú estás instruido para saber todo esto y para darle todo este conocimiento de forma que lo entienda, lo aplique y hacerle el seguimiento. Pero al final la persona es la que tiene que poner de su parte. Ya, esta parte es la más bonita. El hecho de vivir una vida que valga la pena ser vivida. Con valga la pena significa que van a pasar cosas malas, van a haber problemas, las cosas te van a ir mal, mañana se puede morir tu mamá, se puede morir tu perro, tu gato, te despiden. Tu vida puede ser horrible, pero si vale la pena ser vivida esa vida, si tú sientes que vale la pena, puedes continuar. Por más de que te va a doler, vas a llorar, te vas a sentir mal, obviamente. Si vives una vida que merece ser vivida, vas a poder salir adelante orientándote hacia tus valores, pues, ¿no? Seguir intentándolo y todo ello, pues, ¿no? En ese sentido, las terapias contextuales han sido innovadoras porque no se enfocan en aplicar técnicas rígidas, sino en principios terapéuticos generales, como la aceptación y la activación. La aceptación implica dejar de luchar contra los síntomas y aprender a convivir con ellos sin que te controlen. Sí. La activación se enfoca en ayudar a las personas a recuperar una vida con sentido, promoviendo acciones alineadas con sus valores personales. Sí. Y para eso yo siempre hago esta metáfora, que creo que la escuché en una ponencia de dirección valiosa, que no me acuerdo, pero me inventé como este modelito, que está bonito, con la brújula, ¿no? La brújula te guía, el norte es tu guía, el norte te guía hacia tus valores. ¿Cuáles son tus valores? Las cosas más importantes para ti o que guían tu vida. Por ejemplo, un valor podría ser, soy una persona responsable, digamos. Ya. Entonces yo me considero que soy una persona responsable. Tal vez no lo soy siempre, pero es una guía para mí. Es lo que yo quiero ser, como un objetivo, pero no necesariamente un objetivo, sino una guía que orienta tu vida hacia una vida que merece ser vivida. ¿Cómo yo podría sentir que mi vida vale la pena, que mi vida me satisface? ¿Qué cosas guían mi camino, no? Tengo, tal vez, soy una persona, ¿cómo se llama esto? Una carrera, ¿cómo se llama? Soy un profesional, ahí está. Ya, uno de mis valores es ser un profesional reconocido, digamos. Es algo importante para mí, es una guía para mí. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos decir a la persona, porque cada persona tiene valores completamente diferentes y sus valores no tienen por qué estar alineados con los tuyos. Por ejemplo, imagínate, yo soy una persona atea, ultra atea, yo odio la religión, le tiro hate a todos, pero viene mi consultante y es religioso a morir, así agarradísimo de su religión le salvó la vida, ok. Y uno de sus valores es servirle a Dios o algo parecido. Tal vez yo como atea te diga, no, pero eso no tiene nada que ver porque tú tienes que pensar en ti mismo, no sé, podría decir algo así, ¿no? Pero no, sus valores de esa persona tienen que ser respetados, son sus valores, no los tuyos. Y tú tienes que orientar las cosas a lo que esa persona quiere, a lo que esa persona quiere para su vida, porque es su vida y no la tuya, por más de que vaya en contra de tus propios valores. Entonces, tienes que como que ubicar los valores más importantes, jerarquizarlos, ver cuál es el valor más importante para esa persona, porque también es importante ver ello, y luego ver qué acciones se está realizando en el presente, que son las estrellitas, por ejemplo, qué acciones se está realizando en el presente que lo acercan a esos valores.
Por ejemplo, yo quiero ser un profesional reconocido. Ok, ¿qué valor estoy haciendo en el futuro, en la actualidad? Estoy en una formación, estoy en un grupo de estudio, estoy en un grupo de lectura, me va bien en la universidad, digamos, a mí, ¿no? Ya. Todas estas acciones me orientan hacia un valor y le dan sentido a mi vida. Yo me siento como una persona con sentido porque hago lo que me gusta y que está orientando a mis valores, a lo que yo quiero para mi vida. Y todos los días me despierto tranquila, me despierto feliz porque sé que estoy logrando cosas que me hacen feliz, que me están llevando a algo que yo quiero en el futuro, pues, ¿no? Pero ¿qué valores me alejan de qué valores, qué acciones me alejan de este valor? Que serían las gotitas, aquí abajo. Por ejemplo, a veces soy floja, a veces procrastino, a veces me canso, puede ser, ¿no? Orientado a solo un valor, ¿eh? Pero tenemos que hacerlo con 5 valores. Yo normalmente lo hago con 5 valores. Les digo, dame tus 5 valores más importantes. Primero le explico los valores, obviamente. Y luego ponemos para cada valor, qué metas está haciendo, ¿no? ¿Qué acciones está haciendo en la actualidad para lograr eso que quiere en el futuro o que guía su vida, pues, ¿no? Tal. Ya. Y ahora, ¿qué acciones estás realizando que te alejan de esas metas? Hago esto, hago lo otro, no sé, me peleo con mi mamá, estoy triste, no estoy triste, no, soy floja o procrastino mucho, cosas así. Y luego identificar también, no solamente que haga una ficha y ya, sino cuestionarlo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de procrastino mucho. ¿Cómo te hace sentir esa procrastinación? Me hace sentir triste, me hace sentir culpable, porque es diferente que te haga sentir triste, a que te haga sentir culpable, a que te haga sentir frustrado, a que te haga sentir molesto, y hay que tratarlo de diferentes formas. Entonces es importante también evaluar todo ello. Y ya. Y también la parte de arriba de las acciones que está realizando en el presente sirve mucho para que pueda ver sus logros, porque muchas personas no son capaces de reconocer sus logros. Tú le dices, ¿qué has logrado en la vida? No, yo creo que no he logrado nada, porque nunca he ganado nada, siempre he estado en el promedio. Ya, pero por ejemplo, para mí lograr algo sería, no sé, soy una persona tardona, siempre llego tarde, y un día me decido de que yo no quiero que sea así, pues no quiero llegar más temprano, y comienzo a ponerme metas. Por ejemplo, a la semana llegué a la universidad, de lo que llego normalmente 6 días tarde a la universidad, llegué 3, ya bueno, es un inicio, para mí es un logro, yo he logrado eso. Entonces, de cierta forma, el ver pequeñas metas o acciones que lo están acercando a lo que esa persona quiere, a sus valores, también hace que identifique pequeños logros que está teniendo, porque son cosas que debes validar. Debes validar cada pequeña acción, cada pequeño logro que ha tenido, pues, ¿no? Para que la persona también se sienta más válida. Sí. Ya. Aquí puse una imagencita de cómo más o menos se orientan las terapias contextuales, pues, ¿no? Aquí va la dirección a lo valioso, pues, ¿no? Para ahí está lo más valioso, a donde quiero llegar. Y es una personita que está cargando con un montón de globitos como dudas sobre mí mismo, memorias, ansiedad, incertidumbre, creo que es. Y bueno, muchas cosas que tal vez me dificultan un poco el llegar hacia el lugar valioso, pues, ¿no? Pero en terapia podemos ir trabajando todas estas cositas. La ansiedad, la duda, tal vez la autoestima, todo eso, pues, ¿no? Todas esas cositas que tal vez te están alejando de tus valores y las podemos ir trabajando para que te sea más fácil caminar hacia la dirección de tus valores y poder sentirte tranquilo en ese camino, sentirte realizado, sentirte valioso y que merece tu vida, que merece la pena vivir tu vida, pues, ¿no? Igual de esta forma, vemos una persona que va hacia sus valores y hay momentos tristes, hay momentos en los que se cae, llueve, se levanta, se siente mal, pero sigue continuando hacia sus valores porque sabe que su vida merece ser vivida. Porque el objetivo de las terapias contextuales, como dije, no es decir de que nunca vas a pasar por malos momentos, nunca vas a estar triste, nunca te vas a sentir mal, nunca vas a dudar de ti mismo, sino que vas a aprender a relacionarte de forma sana con estas cosas, bueno, de forma útil para ti, ¿no? Para que te puedas acercar hacia tus valores. Ya. Entonces, el modelo médico ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio en la manera de comprender los problemas psicológicos. Más que verlos como enfermedades que deben ser tratadas con soluciones universales, es fundamental reconocer que el sufrimiento humano es parte de la experiencia de vida y que su tratamiento debe centrarse en la flexibilidad, el contexto y el sentido de vida. Y que
a sentido de vida personal de cada individuo. Las terapias contextuales representan un paso adelante en este proceso, ofreciendo una alternativa más humana y eficaz para ayudar a las personas a mejorar su bienestar sin necesidad de reducir sus problemas a simples juegos biológicos. En resumen, ¿qué son las terapias contextuales y qué tienen de diferente? Vemos aquí, ya está haciendo cualquier cosa. Está fea mi papel, bueno. ¿Cómo funcionan las terapias contextuales? Aceptar en lugar de luchar contra el malestar, ¿no? En lugar de ver los síntomas psicológicos como errores que deben ser corregidos, esas terapias ayudan a las personas a convivir con sus pensamientos y emociones sin que los dominen. Por ejemplo, una persona con ansiedad social aprende a aceptar que sentirá nervios en reuniones, pero no necesita evitar interactuar con los demás. Los pensamientos son como hojas flotando en un río, bueno, ahí es lo que le dije, pues, ¿no? A ver. Por otra parte, la flexibilidad psicológica. Aprender a adaptarse en lugar de controlarlo todo. El objetivo no es evitar pensamientos o emociones desagradables, sino desarrollar habilidades para responder de manera flexible a las dificultades. Por ejemplo, en ACT se utiliza la metáfora de las arenas movedizas. Si una persona lucha por salir desesperadamente, se hundirá más rápido. Si deja de resistirse y se mueve con calma, puede flotar y encontrar una salida. Esto refiriéndose a los pensamientos, pues, ¿no? Por ejemplo, alguien con depresión aprende que esperar a sentirse motivado para actuar no es necesario. Puede comenzar a hacer cosas pequeñas que importan, aunque no sienta ganas en el momento. Esto habla de la flexibilidad. Pero también la metáfora de las arenas movedizas habla más que nada en el hecho de tener que, por ejemplo, algunas personas que se obligan a sí mismas a no tengo que sentirme mal, tengo que estar bien todo el tiempo, si me siento mal, está mal, porque me siento culpable, porque no debería ser así, porque ya fui a terapia. Y es como que estás en las arenas movedizas, que serían como que el hecho de que ya estás sintiéndote mal, y comienzas a moverte de forma errática, porque dices, no, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí, y te hundes más. Pero en cambio, si una persona tiene flexibilidad psicológica y usa, por ejemplo, la metáfora de las hojas en el río, puede estar tranquila y pensar, ¿no? Este es un momento. Estas arenas movedizas, por ejemplo, que serían, no sé, los pensamientos malos que tengo, esos pensamientos van a pasar y yo puedo salir de aquí. Estos pensamientos no me definen, lo que ya dije, pues, ¿no? Y salir poco a poco de las arenas movedizas. Es una metáfora también, ¿no? En ACT se usan mucho metáforas. Entonces, si quieren leer más, es interesante también el librito de la ACT. Ya. ¿Cómo funcionan las terapias contextuales? La importancia del contexto de la historia de aprendizaje. Ya, fundamental. La historia de aprendizaje en todo. Las terapias contextuales no buscan causas internas como traumas o esquemas disfuncionales, sino que analizan cómo el ambiente ha moldeado la forma en la que la persona responde a sus experiencias. Por ejemplo, alguien con ansiedad social pudo haber aprendido que equivocarse es vergonzoso porque en su infancia fue castigado por hablar en público. En terapia, trabaja en actuar a pesar del miedo en lugar de evitar situaciones sociales. Es lo que ya hemos hablado bastante, pues, ¿no? El hecho de que la historia de vida de una persona definen cómo se adapta al medio, cómo se adapta al contexto. Y si fue útil para esa persona en cierto momento, es muy probable que lo vuelva a replicar en la actualidad, porque es la forma en la que aprendió a sobrevivir. Entonces, no hay que hacer sentir culpable de cierta forma a una persona por actuar de cierta manera cuando tiene sentido. Hay cosas y hay cosas. Porque, por ejemplo, si comete un delito también, obviamente está mal según la ley, pero igual se tiene que, si se trabaja con una persona con este contexto, igual de igual forma no tener como cierta compasión con esa persona. De hecho, la terapia basada en la compasión también es una de las terapias dentro de las terapias contextuales. Y ya, trabajar con esa persona como ser humano, porque es lo que es un ser humano que puede cambiar. Y ya creo que eso es el último. Actuar en función de valores personales. Es lo que dijimos, ¿no? Lo más importante, los valores, dentro de ACT, al menos, y en general. En lugar de esperar a sentirse bien para hacer cambios, estas terapias enseñan a las personas a actuar de acuerdo con sus valores, incluso si experimentan emociones difíciles. Por ejemplo, un padre que quiere pasar más tiempo con sus hijos, pero tiene ansiedad social. En vez de esperar a que desaparezca la ansiedad, aprende a convivir con ella y a priorizar lo que realmente importa, su familia. Claro, es como que aún con toda la ansiedad, ¿qué es lo más importante para mí? Mis valores. Yo quiero lograr esto. Entonces, por más de que tenga mucha ansiedad y me dé pena interactuar con mis hijos, voy a ir y lo voy a hacer, por más de que esté muy ansioso. Porque de esa forma, de cierta forma, también voy a desensibilizarme y también voy a sentirme realizado porque estoy haciendo algo que me orienta a mis valores de vida. Y, por ejemplo, aquí podemos ver un poco lo que sería
activación conductual, pues, ¿no? Que también activación conductual está dentro de las terapias contextuales, que trata de no esperar a que la situación sea favorable, sino tú hacer las cosas sin importar si es favorable o no para ti y esperar, bueno, va a haber un cambio realmente, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? No esperar a que la ansiedad desaparezca para actuar, sino actuar y en consecuencia la ansiedad va a bajar. Lo mismo con la depresión, ¿no? Pero principalmente creo que la activación contextual se conoce para la depresión. El hecho de que una persona depresiva no se quiere levantar de la cama, se siente mal, todo ello. Entonces, no espera que su depresión baje o que tenga más motivación, sino que lo hace aún sin motivación, aún sintiéndose muy mal, lo haces y te vas a sentir mejor de cierta forma. Obviamente es mucho más complejo que eso, pero yo no estoy hablando de eso ahorita. Ya. Si la vida fuera un viaje en autobús, los pensamientos y emociones negativos serían pasajeros molestos. Si el conductor se detiene a discutir con ellos en cada parada, nunca llegará a su destino. Claro, hablando de los pensamientos, ¿no? En terapia la persona aprende a seguir conduciendo hacia sus valores sin importar los pasajeros que lleve, sin importar los pensamientos que pueda tener. Pero, ya, ¿por qué se consideran más humanas y realistas? No patologizan el sufrimiento humano, no ven los síntomas como errores que deben eliminarse, sino como parte de la experiencia humana. Promueve la flexibilidad psicológica. No buscan cambiar el contenido del pensamiento, sino cómo nos relacionamos con ellos. Ya hemos hablado bastante de eso. Se enfoca en la acción y los valores. Sí, como dije, aceptación y acción, aceptación y cambio, aceptación. Hay que decir otro. Bueno, eso, es lo mismo, todo es lo mismo. Ya, el hecho de generar un cambio, pues, ¿no? Y de aceptar también. Y el cambio va orientado a los valores. Realizar un cambio que se oriente a una vida que merezca la pena ser vivida. Ayudan a las personas a vivir con propósito en lugar de esperar a sentirse bien para actuar. Toman en cuenta el contexto, no analizan problemas de manera aislada, sino dentro de la historia y el ambiente de la persona. Ya. Algunas de las terapias son estas, ¿no? Que me lo chapé de dirección valiosa porque yo no tenía tiempo. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, que es el papá del papá, o sea, por esta terapia nació todo, pues, ¿no? Bueno, el autor de esa terapia por Hayes es que nace todo esto. Pero igual, todos estos comparten el modelo teórico, ¿no? La terapia dialéctico-conductual, que también es de las más conocidas, de Marshall Linehan, que también hablé de ella en una ponencia, me acuerdo hace tiempo, hablando de que Marshall Linehan era una persona con TLP, pues, ¿no? Y que había estado llevando terapia cognitivo-conductual por mucho tiempo y sentía que no veía mejoras. Entonces, en respuesta a esto, como ella también era psicoterapeuta, científica, etc., ella buscó crear una terapia que fuera útil para esta población, que fuera útil para ella. Entonces, de esa forma se generó la terapia dialéctico-conductual, que aún está en desarrollo, que hay muchas, ¿cómo se llaman? Alternativas, no. Muchos tipos de terapia dialéctico-conductual para, por ejemplo, para estrés postraumático hay una, para adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene varias como vertientes y es bastante bonita, ¿verdad? Pero también es una de las terapias más complejas dentro de las contextuales, porque tiene bastantes procedimientos, son procedimientos largos y que están especializados para problemáticas complejas como el TLP. Luego vemos la activación conductual, que es lo que les comentaba antes, que se usa principalmente para la depresión. Luego la terapia integral de pareja, que es una respuesta a las terapias de pareja tradicionales que había, pues, ¿no? La terapia cognitiva basada en mindfulness, el mindfulness creo que se aplica en casi todas. Y la psicoterapia analítico-funcional, que es una de las más simples, pero también más fuertes. La verdad no sé tanto de la analítico-funcional, pero sé que se basa mucho en lo que es el análisis funcional de la conducta. Y ¿de qué era? Se basa mucho en la relación terapéutica y de cómo, de aprender a gestionarse dentro de terapia para externalizar, no me acuerdo. No, bueno, tengo que leer más del FAB. Pero bueno, esas son las principales. Hay varias otras, como la que dije de la terapia basada en la compasión, también es una que está aquí. Y alguna otra. Si la aceptación como método de psicoterapia no es realmente nueva, ¿por qué deberíamos emocionarnos? Porque ahora las habilidades teórico-metodológicas de la psicología científica moderna se están dedicando a estos temas. Los investigadores están haciendo análisis básicos, que sería desde el inicio, pues no desde la base, desarrollando nuevas técnicas, que serían las terapias, desarrollando métodos de evaluación, que serían como la forma en la que mides ciertas problemáticas que puedan tener, ¿no? Que dentro de un modelo tradicional serían los psicométricos, y describiendo manuales de terapia.
Los procedimientos centrados en la aceptación mejorarán con esto y serán más accesibles a los clínicos de todas partes. Al hacer esto, todo el campo se transformará de manera significativa, se está transformando. Es nuevo y muy emocionante. Eso es lo que también dijo Hayes en su librito con Follett y Dover. Bien, pero también el librito. Yo soy de las personas que piensa y defiende que cuantos más buenos psicólogos, más trabajo para los psicólogos. Es decir, no hay que tener miedo a la competencia profesional. Problemas psicológicos hay para aburrir. Imaginar cuántos humanos hay en el mundo. No damos abasto. Si somos buenos, más gente acudirá a nosotros. Entonces, yo lo que quiero es que os dediquéis a la clínica. Que seáis muy buenos profesionales y, por tanto, difundáis el valor de la psicología. Así que animaos. No penséis que faltará trabajo. Siempre habrá trabajo. Para bien o para mal. Bien. Y ya, sería todo por ahora, chicos. Bueno, terminaba con el videito de François porque me pareció bonito. Y motivador, ¿no? Porque muchas veces nos venden la idea de que en clínica falta platilla y que no hay gente, cosas así. Pero es bastante interesante ahondar en clínica, pues no, y en terapias basadas en evidencia, sean conductuales, cognitivas, psicodinámicos.